El 146 de la Constitución señala que en caso de ausencia temporal del presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. El 93 del Código de la Democracia señala que los dignatarios que opten por la reelección inmediata podrán hacer uso de licencias sin remuneración desde la inscripción de la candidatura hasta el día siguiente de las elecciones. Este es el marco que rompe cabezas en un gobierno que intenta encontrar un camino para que Verónica Abad no llegue de ninguna manera a la presidencia de la República durante el tiempo que el presidente Noboa se encuentre en campaña. Y vamos a analizar el tema con André Benavides, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la UIDE. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Coavisa. La Constitución solo da 3 posibilidades para que un vicepresidente o vicepresidenta pueda ser destituido. ¿Puede, por favor, recordarlas, doctor? Bueno, en la Constitución de la República tenemos varias causales en las cuales puede cesar el cargo de vicepresidente de la República. Tiene la terminación de periodo, tiene la ausencia definitiva, tiene el juicio político y evidentemente la inhabilidad. Entonces se deben cumplir cualquiera de estas condiciones para que pueda salir del cargo la vicepresidenta de la República. Cualquier otra interpretación que bajo maromas jurídicos se quiera realizar es contraria a la Constitución, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal la señora Abad. Tomando en cuenta aquellas causales, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, doctor, es para un gobierno que en este momento no tiene frente a sí a una vicepresidenta cuya conducta calce en alguna de las causales constitucionales para destituirla? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil le va a resultar sacarla del camino? Es bastante complicado, principalmente en lo que tiene que ver con las causales de juicio político y con la de ausencia definitiva. Vamos con el juicio político. Para que se dé un juicio político tiene que incurrir en alguna de las causales de los delitos que están tipificados en el 129 de la Constitución. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y aquellos delitos relacionados a delitos de lesa humanidad. Y de ahí usted también tiene, por ejemplo, un dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces tendría que pasar todo aquello para destituirle por la figura de juicio político. Pero si vamos con el tema de la ausencia definitiva, aquí tienen que transcurrir 90 días que haya un dictamen también en el cual se establezca que en efecto existe la ausencia definitiva y de ahí evidentemente que pueda nombrarse un nuevo vicepresidente. Algunos también barajan la posibilidad de la renuncia, pero aquí también hay que tomar en cuenta varios aspectos de orden político-legislativo, porque no es cuestión de firmar un papel y renunciar. La Asamblea Nacional tiene que aprobar esa renuncia, autorizar, y no existen los votos, entendería yo, en el legislativo, y más bien podría desde ahí salir un espaldarazo de respaldo a la señora Abad. Vamos diseccionando algunos de estos aspectos que usted ha señalado, doctor Benavides. Por ejemplo, el tema de la investigación que se desarrolla contra el hijo de Verónica Abad podría llegar a configurarse en causal que derive en su destitución. El 129 de la Constitución establece los tipos penales que son susceptibles de juicio político. Dentro de los delitos en contra de la administración pública, usted tiene el peculado, el cohecho, la concusión y enriquecimiento ilícito. Ninguno de esos tiene que ver con el presunto tráfico de influencias que cometió el delito. Salvo que ya en esta fase de instrucción fiscal se reformule el tipo penal y hablemos de los que están en el 129, numeral 2 de la Constitución, podríamos hablar de una causal de juicio político. Y por otro lado, creo que también se podría dar un escenario similar a lo que pasó con el señor Glass. En cambio, el señor Glass salió por ausencia definitiva porque en 90 días él ya pasó privado de su libertad. Entonces, si ya está privado de su libertad 90 días, eso se supone ausencia definitiva porque ya superó la limitación que establece la propia Constitución. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que la señora Abad en este momento está en Israel y yo no sé si es que la vayan a traer desde allá para ponerla a órdenes de la justicia y se le disponga a una medida cautelar privativa de la libertad. Pero eso tendría que, para que eso suceda, el tema, la investigación tendría que pasar a conocimiento de la fiscal general porque estamos hablando de la vicepresidenta de la República, no de cualquier ciudadano.
Exactamente, y a eso tenemos que sumarle otros aspectos, estimado Lenin. Primero, que estaríamos frente a un caso de fuero de Corte Nacional de Justicia y también de fuero de Fiscalía General del Estado. Lo segundo, tiene que tener el procesamiento penal autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí tenemos que ver si es que existe la mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Al menos yo veo que las condiciones político-legislativas no brindan para que se siga un proceso de carácter penal, tomando en cuenta que el bloque de la Revolución Ciudadana seguramente no va a apoyar esta autorización. Ahora, esto por el lado judicial. Hay otro lado, el político, en donde el gobierno ha anticipado que sería nefasto que Abad asuma la presidencia de la República. Esa es la última de las declaraciones, y que se suma a otros decires y acciones que sin medida alguna se han manifestado para hacerle saber al país que la vicepresidenta no es grata para el régimen. Pero más allá de los desafectos, doctor Benavides, está la Constitución. ¿Y cómo se debe entender esta señal, este aviso de que no se la quiere cumplir porque se considera que su eventual ocupación de la presidencia de la República sería nefasta? Varios comentarios respecto a aquello. La situación que estamos viviendo y debatiendo en este momento, lo único que ratifican es que nuestro sistema político electoral, el sistema de partidos políticos, es deficiente. ¿Cómo podemos ver que un gobierno prácticamente tenga una pugna entre presidente y vicepresidente? Desde el día 1, ¿no? Eventualmente, Además, ni siquiera desde el día 1, sino desde la segunda vuelta electoral. Entonces, eso demuestra que ni siquiera se tuvo la suficiente preparación del binomio presidencial si es que llegaban a Carondelet. Creo que las aspiraciones del presidente Noboa fueron hacerse conocer, que se eleve su imagen, y de una elección para el 2025, ahí sí ir con un binomio que justamente tenga esa confianza y esa predisposición de hacer equipo con el presidente de la República. Ahora, lo segundo, ¿existe una preocupación del gobierno? Por supuesto. ¿Cómo no va a haber preocupación si es que el momento que el presidente de la República aplique el 93 y pide esta licencia sin remuneración para hacer campaña, la señora Abad está llamada a suceder el cargo presidencial? Y al momento que suceda, ella tiene todas las facultades del presidente de la República para nombrar ministros, sacar ministros, crear ministerios, suprimir ministerios, presentar proyectos de ley, enviar el presupuesto general del Estado, suscribir convenios internacionales e inclusive dar indultos. Entonces creo que esa es la principal preocupación, y que desde casa adentro podrían de alguna forma golpear esta candidatura presidencial. ahora, está denunciada la vicepresidenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, al igual que el presidente Noboa, por hacer campaña electoral anticipada. La denuncia de ella refiere a una campaña en diciembre del 2022. Si llegara a determinarse, doctor, el cometimiento de una infracción electoral y se la llegara a sancionar, ¿esto impediría que asuma la presidencia cuando Daniel Noboa pida licencia? Podría ser una de las alternativas, estimado Lenin, tomando en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral podría, dentro de las sanciones, establecer la suspensión o la pérdida de derechos políticos. Y de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, parte del ejercicio de los derechos políticos o derechos de participación está justamente el ejercicio de cargos públicos. Es decir, que desde ese momento estaría inhabilitada para ocupar el cargo de vicepresidenta de la República. Más o menos, diríamos, haciendo un símil, sería como el caso del señor Patricio Carrillo, que ganó la asamblea, una curul, pero estaba inhabilitado y nunca pudo ejercer la legislatura. El hecho de que sea vicepresidenta de la República no implica algún tipo de restricción o de condiciones especiales para el análisis y juzgamiento por parte del contencioso electoral. Es tan fácil como que el contencioso electoral revise una denuncia en contra de la vicepresidenta, del presidente, de las más altas dignidades del Estado, y resuelva por sí y ante sí la destitución del cargo.
Es que una cuestión, estimado Lenin, es la destitución y otra la suspensión o inhabilitación de los derechos Pero la norma políticos. también señala que se podría destituir del cargo al funcionario que ha incurrido, de hecho ha pasado en el caso pues, de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es, la norma también permite el tema de la destitución. Para ahí vamos a ir nuevamente a un debate si es que autoridades de elección popular pueden ser destituidos por la vía judicial. Y seguramente volveremos al debate de lo que pasó en su momento con Petro en Colombia, que igualmente fue destituido y después con medidas cautelares en el sistema interamericano, obviamente le dieron la razón. Esperemos no llegar a ese escenario y que más bien se sigan otros caminos constitucionales que evidentemente den una salida a esta situación que está poniendo una incertidumbre en la gobernabilidad de nuestro país. Sigamos revisando entonces, doctor Benavides, esos caminos o esa falta de caminos en medio de esta crisis política en la que se encuentra el Ejecutivo. ¿Cabría apelar a una ausencia temporal de la vicepresidenta debido a su misión diplomática en Israel, para que así pues el presidente tenga la potestad de designar a un ministro o ministra y que sea este o esta quien ocupe la vicepresidencia y luego ante la licencia por campaña la presidencia de la República? En absoluto, estimado Lenin, yo creo que los comentarios desafortunados del viceministro de Gobierno no se compadecen con lo que dispone la Constitución de la República. La ausencia temporal se da por caso fortuito, fuerza mayor, que es hasta un máximo de 90 días. Y la señora Abad ya está fuera del país ejerciendo actividades diplomáticas ya más de 90 días, incluso en los términos que se están dando, diríamos que ya sería una ausencia definitiva. Así que para mí esa causal no se cumpliría en este caso. Y sí, claro, si se contabiliza su presencia en la delegación diplomática de Israel como una ausencia, el presidente ya debió haber enviado hace bastante tiempo una terna a la Asamblea, porque son más de 90 los días que ella está ausente debido a este encargo, a esta delegación diplomática, ¿no? Así sería. Si es que la interpretación fuera esa, el presidente de la República ya tendría todas las opciones para poder enviar una terna a la Asamblea Nacional y que se escoja la nueva vicepresidenta de la República. Así que me parece que ese es un argumento harto forzado, como también otro argumento que se está planteando dentro del debate jurídico, que el presidente de la República no estaría yendo a una reelección, sino que estaría completando periodo y por lo tanto, en este caso, él no debería pedir la licencia. Yo creo que se está desnaturalizando este dictamen de la Corte Constitucional emitido en el año 2010, toda vez que la Corte lo que está resolviendo es si es que el completar periodo puede entenderse como una reelección y que a partir de ello no pueda presentarse una candidatura presidencial. Entonces, es una cuestión totalmente distinta, la ratio decidendi de este dictamen de la Corte Constitucional que resuelve un problema jurídico totalmente distinto con lo que dice el 93 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, que el espíritu del legislador fue, ¿cuál? Que el candidato presidente no abuse del aparataje estatal para tener una ventaja respecto de los otros candidatos. Ese fue el espíritu del legislador. Y obviamente que eso se debe cumplir más aún cuando ha habido situaciones y que esta reforma tiene nombre y apellido. El nombre y apellido porque teníamos un presidente que cuando le tocaba reelegirse iba a una campaña, prácticamente movía todo el Estado para tener una votación favorable. Ahora, son muchas las cosas que se dicen, distintos los escenarios que se plantean, pero al final del día, ¿quién es el que debe hacer la interpretación y quién es el que debe determinar el camino? ¿La Corte Constitucional? Yo creo que esto podría llevarse a cabo incluso con un tema de absolución de consulta al Procurador General del Estado. De hecho, tengo entendido que ya ha sido presentado o se presentará en las próximas horas una interpretación al artículo 93 del Código de la Democracia y a partir de ahí nos dirán si es que en efecto el presidente de la República, que está completando periodo, para efectos de campaña electoral se debe entender esto como una reelección. Si el procurador nos dice que sí, entonces tendría que salir en licencia. Si nos dice que no, el presidente seguiría gobernando y podría hacer campaña tranquilamente. Ahora, yo creo que este no es un tema en absoluto que deba ser llevado a interpretación o consulta
la Corte Constitucional porque estamos frente a la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que obviamente tiene un rango infraconstitucional. Ahora, dentro de esta interpretación al 93 del Código de la Democracia, si se llegara a decir no es una reelección, el presidente Noboa no debe tomar una licencia, el país se vería abocado quizás, pregunto, al Estado candidato, a la cancha inclinada y a un eventual uso de recursos públicos en temas electorales. Evidentemente sí. Yo creo que más allá de la figura y del personaje, sea Noboa o cualquier otro político, presidente en funciones, y más allá de la situación y la pugna que existe entre el primer mandatario y la vicepresidenta, yo creo que se debe respetar la Constitución y la ley. Y el legislador, cuando hizo estas reformas en el año 2020, justamente lo que quería evitar es esa figura del candidato presidente que haga un uso inadecuado de recursos del Estado para poder impulsar una campaña electoral y con eso tener una ventaja frente a las otras opciones políticas. Doctor Benavides, ¿y si en un supuesto no consentido el presidente Noboa llegara a contranorma expresa a encargar el poder a otra persona, a otra persona que no sea Verónica Abad, ¿esto qué significaría? Significaría un fraude constitucional y obviamente que eso podría ser susceptible de impugnación en las diferentes vías que nos establece la propia Constitución. Y yo creo que aquí sí veríamos una situación en la cual podría intervenir la propia Corte Constitucional en el sentido que se está desnaturalizando el orden de sucesión presidencial y evidentemente todos aquellos actos que realice ese presidente encargado serían nulos y pueden tener bastantes repercusiones, ya sea en el ámbito de la política internacional, sea en el ámbito administrativo, incluso responsabilidades de orden penal y civil. El escenario no consentido. André Benavides, abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, estimado Lenin, un cordial saludo para todos. Y luego de